Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala. Seguimos con una de las series más exitosas de nuestra web. ¿Gracias a quién? Pues nada más y nada menos que a José Piñeiro Maceiras, el Telón Rojo en la Guerra de España. José, ¿cómo estás? Estamos bien, estamos bien. El mes de agosto ya terminando las Ya vacaciones. terminando, efectivamente. Bueno, una de las series más exitosas que recordamos, estamos todavía en ella, no ha terminado y esperemos que se alargue todo lo que sea necesario, porque se están diciendo cosas que está claro que ¿Sí? hay muchos que no sabían eso y ahora les sorprende, parece mentira, no sé. Todo estaba ahí en los archivos, ¿no, José? Bueno, eso ha pasado simplemente por dos o tres causas principales. En primer lugar, porque en la época de Franco, curiosamente en la época de Franco de esto, en los últimos años, como tú sabes, apenas se hablaba de esto. Realmente no había Nada, ninguna referencia. Lo nada. que sí existía era el Día de los Caídos, que era el 20 de noviembre, Sí, que se hacía homenaje a los que habían caído en la guerra. Los que habían caído en la guerra sobre todo eran soldados militares que habían caído en el claro, frente, ¿no? sí, es verdad. Que se hacía una especie de celebración que se encargaba, pues yo, los organismos del movimiento nacional, una especie de ofrenda de flores que se depositaba en los monumentos pues provinciales o locales sobre los caídos, donde no se hacía distinción. Caídos por Dios y por España decía, aparecía una lista en la que había, la mayoría eran soldados que habían caído en un combate con los que habían sido ejecutados, que se conocieran que habían sido ejecutados, porque no se Claro, sabía realmente cuántos habían sido fusilados, ni ejecutados, ni asesinados, ¿no? claro. Por la nacional. Efectivamente no había ninguna referencia al lado rojo, ¿no? Al lado republicano. Entonces esto pasó, pero posteriormente con la llegada del sistema este político nuevo, democracia parlamentaria, pues eso se fue olvidando, y entonces empezó pues algunos estudios o a analizar la represión nacional, y ahí empezó el problema. Porque Claro. entonces esto lo vieron algunos partidos políticos, la extrema izquierda, que siempre se había considerado, porque la extrema izquierda existió incluso en la época de Franco, ¿no? Sí. La gente escuchaba Radio Pirinaica, donde exageraban sobre Franco y sobre la Falange, eran todo falacias, algunas veces eran verdad, pero eran todo propaganda política, ¿no? Sí, Como saben hacer los comunistas, que lo hacen muy bien. claro. Y había una extrema izquierda que siempre existió, extrema izquierda que incluso pues fue la que capitaneó aquellas algaradas estudiantiles contra el Sí, régimen, sí, ya es desde los verdad. años 50 era extrema izquierda, radicales de izquierda. Lo que pasa es que el régimen de Franco, por mucho que nos digan, era un régimen que estaba sometido a unas reglas de derecho que están publicadas y, lógicamente, no se podían hacer irregularidades dentro después de años 50, 60, sin someterse por las leyes y los tribunales de justicia de la época, que pueden decir que eran mejores o Claro, peores, pero ahí estaban, ¿no? claro. Y cuando, a partir del año 82, cuando llegaba el Partido Socialista, se crearon nuevas universidades. El Partido Socialista impulsó la creación, es cierto, de varias universidades provinciales y regionales. Pues muchos investigadores de las universidades pues, dijeron, pues una forma de obtener una especie de investigación histórica era investigar qué había pasado en la represión nacional, ¿no? Claro, Entonces esto lo dieron algunos para estos líderes de extrema izquierda, sí, incluso el PSOE, y dijeron aquí es un punto fundamental para reprocharle esto a la derecha, a nuestros profesores políticos, y poder considerar un nicho político de votos que nos permita a las nuevas generaciones, pues en cierta manera, tenerla controlada. Y de ahí claro, pasó todo. claro. Entonces se han encontrado con muchos problemas, han pasado más de 40 años. Fíjate que en el año 74, 75, de terminación de la guerra, no habían pasado ni 40 años, Es ¿sabes? verdad, O sea, es verdad. ya no, eso se tenía olvidado, pero a partir de 1993 o 1992 empezó, sobre todo cuando la izquierda, la extrema izquierda, se dio cuenta que la derecha, capitaneada por Aznar, podía ganar por mayoría las elecciones, son las elecciones del 2000. Entonces Efectivamente. se movilizaron con este tema. Como la derecha es muy torpe, porque como decía Gonzalo de la Mora, no han leído un libro en su vida, pues lógicamente, pues lógicamente los tuvieron ahí asustados y ellos fueron creciendo. Y entonces después el Partido Socialista, que es una sociedad mercantil irregular, Muy se bien. dedicó simplemente a dar subvenciones para hacer estos estudios, y también se sacó la ley de memoria histórica. Zapatero la sacó para, en cierta manera, tapar todas las barbaridades que se habían hecho los republicanos, cosa que se ha Claro, agudizado con la ley de memoria democrática. No todas las claro, barbaridades, todas las claro. barbaridades están ahí, hay libros, y lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien porque
porque bueno, apenas ya quedaban personas que habían combatido claro, en la guerra civil y tal, claro, pero no todos. Entonces, claro, no sabían que había una memoria, no sabían que había una causa general, que está toda mucha documentación, no sabía que había boletines oficiales, no sabían que en los consejos de guerra hay mucha información, no sabía que había claro. datos militares, etcétera, etcétera, y de autores, y claro, les ha cogido un poco desprevenido. Sí, señor. Pero eso es así, ¿no? La gente que conoció aquella época es de la idea nuestra, que hubo represión a los dos lados, pero que la represión republicana, que fue una persecución horrible, no, fue algo incontrolable, Claro, algo como los incendios del noroeste, ¿no? Que no se han claro. podido controlar. Sí, sí, sí. Ardió todo, ¿no? Y es Todo, cierto, todo, no pudieron todo. Es controlarlo cierto. porque no quisieron. Pasó como los incendios, se han podido controlar si han querido, pero no se han movido. Sí, ¿Eh? Y se ha movido tarde. Pues la represión, la persecución republicana pasó igual. Se dejó que el fuego, que las llamas hicieran pastos de forma salvaje y cuando se sí, señor. quisieron controlar, pues casi era imposible, ¿no? Claro. Y fue una represión, una persecución horrible, terrorífica, porque además estaba desde el punto de vista científico o técnico basado en la represión que había ocurrido en Rusia, en la Unión Soviética, en la naciente Unión Soviética, con ocasión de la Revolución Rusa Sí, bolchevique, con la represión, persecución bolchevique de la guerra civil, y posteriormente también con lo que había ocurrido, la persecución religiosa, lo que había ocurrido en, en en, México. en México a partir de 1910, 1911 y sobre todo la guerra civil cristera de 1927 y 1929. ¿No? Sí, es Y verdad. además a esto se añadía el brutalismo ibérico o el carácter montará del pueblo íbero, que lo ha tenido, que ha existido, sobre todo lo que ha sido sangriento, como eran todos aquellos crímenes horribles que existían, pues que existieron siempre en el siglo XIX y XVIII, que hay constancia ya desde el siglo XIX Sí, de señor. aquellas cosas que ocurrieron, como aquel sacomantecas de las provincias de Sí, Orense, por cierto, donde ha quedado totalmente arrasado por el fuego, que es la sierra de Queixa, y estas claro, cosas pasaron. Y eso es lo que ocurrió simplemente. Ahora, ¿qué claro. pasa? Que para evitar lo que esto salga, los socialistas han sacado unas leyes para sancionar a todo el mundo y mucha gente está asustada porque no sabe Sí, es si se verdad. van a presentar unos comisarios con la multa Sí. correspondiente, ¿no? Comisarios Exactamente. políticos, comisarios políticos. Sí, son comisarios políticos del nuevo sistema, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Muy han bien, hecho muy una cosa bien. terrible, horrorosa, y cada provincia lo demuestra clarísimamente. Date cuenta que estamos tocando, excepto en, en Asturias o quizás en, eh, en, en Cantabria, Sí, la antigua provincia de Santander, y Vizcaya algo, sí. y algo de Guipúzcoa muy poco, lo demás han sido cosas puntuales y ya hemos constatado, ya hemos expuesto crímenes auténticamente horrorosos Sin y duda, robos manifiestos, ¿no? sin Pues eso, duda. cuando lleguemos a Levante, cuando lleguemos a Andalucía, cuando Bueno, lleguemos a Cataluña, cuando lleguemos a Castilla-La Mancha, toda todavía la Mancha peor. va a ser terrible, terrorífico, Claro, ¿no? Va a claro, ser claro una que cosa sí. tal, ¿no? Claro que sí. Entonces va a demostrar, ¿y qué vas a demostrar? Que se ha manipulado durante 40 o 50 años la mente de los españoles, se les Claro. ha narcotizado, Sí, a la señor. extrema izquierda se le ha narcotizado y como es muy pasional, se lo ha tragado, ¿no? Y Claro. entonces, lógicamente, es lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, ¿no? Claro, sí señor. Así estamos, Pepe. Magnífica introducción, como siempre. Pues nada, vamos al tajo, vamos a la verdad sin complejos, vamos a la verdad histórica y vamos a los archivos. Y esto es muy sencillo, sí, hay que ir como tú has hecho, eso sí, hay que hacer una labor de investigación, hay que tener una honradez intelectual y luego no cabe duda que hoy día hay que tener también una valentía para ir a esos archivos, sacarlos y están ahí las pruebas. Pepe, es que es tremendo, están todas las pruebas. Ah, Así que muy bien. adelante. Pues antes de seguir hablando de las localidades que fueron afectadas por la persecución rojo republicana en la provincia de Álava, sería conveniente poner de manifiesto una nota del Consejo Regional del Partido Nacionalista Vasco, Ah, una vez que los nacionales se hacen con la provincia de Álava, ¿no? muy bien. Viene publicado en el Pensamiento Alavés del 22 de julio de 1936 y es muy importante porque dice lo siguiente. Esta mañana nos entregó en el Gobierno Civil la siguiente nota, 2 puntos. El Consejo Regional del Partido Nacionalista Vasco en Álava, con el interés vivamente puesto en evitar luchas fratricidas y derramamiento de sangre y para impedir que la anarquía se adueñe de nuestro pueblo, ordena a todos sus afiliados que realcen pacíficamente las actividades de su vida ciudadana
cumplan puntualmente sus obligaciones sociales y estén atentos en todo momento a las disposiciones de la autoridad militar y delegada que se han constituido. La tierra alavesa, siempre distinguida por su tradición constante de paz y de laborosidad, ha tenido y debe tener en cualquier instante en los nacionalistas alaveses, alejados siempre de toda violencia por imperativo de sus normas doctrinales cristianas y democráticas, eficaces colaboradores de esos dos gloriosos postulados, el Consejo Regional del Partido Nacionalista Vasco en Álava. Pepe, a ver si yo me entero bien, porque estoy un poco perplejo. O sea, que el PNV en Álava, me corriges, por favor, que tú eres el que sabes, Sí. en fecha tan temprana como la que has dicho, le dice a todos sus afiliados que acaten a las nuevas autoridades que se han alzado en Álava en favor, por supuesto, en contra del gobierno del Frente Popular, no de la República, que hay que dejarlo también bien claro, y que están allí alzadas son autoridades militares. Por lo tanto, y el PNV de Álava acata a esas autoridades. ¿Me estoy equivocando o eso es lo que dice ese comunicado? Eso es verdad. Eso pasó en Álava y también pasó. Sí. Madre mía. Vamos a ver. Eso pasó en Álava y pasó también en Navarra, ¿eh? Ya, Hay también hay algún otro documento más que lo dice incluso, hay tres personas dirigentes del Partido Nacionalista Vasco de Álava, el día sucesivo sacan otro comunicado diciendo que su ideología es regionalista, no separatista. Cuidado, ¿eh? ya, Yo creo que esto es importante. muy importante porque esto es una manipulación que se ha hecho sobre todo desde los vizcaínos, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Muy De bien. los vizcaínos. Voy a leer otro artículo salido al día siguiente en los que en la prensa alavesa considera a estos nacionalistas que salían con los rojos como eternos obcecados. Ajá. Y dice, doloroso es confesarlo, pero la verdad es que los hechos obligan a ello. El nacionalismo vasco se ha entregado a las milicias marxistas para actuar con ellas frente a un movimiento salvador en España entera saluda con emoción profunda. Para actuar frente a un movimiento que tiene como finalidad sustancial la de acabar con el laicismo en la enseñanza, contra el sectarismo antirreligioso que va a restituir el crucifijo en las escuelas y devolver a la Iglesia, nuestra madre, aquellos derechos imprescriptibles que le fueron arrebatados por la Revolución. En Vizcaya y Guipúzcoa, los dirigentes del nacionalismo vasco, alocados ya por su marcha demagógica, pretenden lanzar a sus masas contra una cruzada santa vencida, la cual no quedaría en todo el territorio nacional un solo templo en el pie, en absurdo, pero es así, parece increíble, pero es un hecho real. Por lo visto, la obcecación de los dirigentes nacionalistas obliga a estos a traspasar todos los límites, incluso aquellos que están señalados por la propia conciencia de quien, siendo católico, tiene el deber inexcusable de serlo en sus actos sobre todas las cosas. No es el nacionalismo enemigo que puede preocupar a un movimiento patriótico del empuje arrollador del que estamos viviendo, pero olvidaríamos la expresión de nuestros sentimientos si no dijésemos que su actitud nos duele amargamente, y no por nosotros, sino por ellos. En estos momentos en que toda España, la lucha contra la revolución, nos han unido a todos cuantos sentimos en católico, en estos momentos en que la defensa de intereses sagrados nos ha compenetrado, a todos de un modo profundo, es un dolor presenciar el inconsciente actitud del nacionalismo vasco, verle entregado en absoluto a esas milicias rojas, en cuyo nombre habló anoche desde Radio Barcelona un comunista para decir que la revolución se precipitará ahora a impulsos de las juventudes rojas. Esto se publica en Madre mía. el PSD y Madre mía. es decir, se ha manipulado Sí, el señor, señor señor. Vicente, nuestro amigo González Vicente, de esto no sabe nada, No ¿no? sabes nada. Bueno, Pepe, es que me parece un bombazo completo, porque claro, fíjate que el PNV en Álava está hablando, si no me equivoco, de movimiento salvador. Es impresionante, de Eso. movimiento patriótico. Y Sí, sí, llama sí. a los otros, a los de Vizcaya y tal, le llama alocados y no sé qué cosa más. Bueno, lo que has sacado yo creo que debería marcarse, porque qué pena que todo esto. ¿El PNV sabe, actual sabe algo de esto? Pepe, ¿tú qué crees? Y pues, lo debes saber porque es gente inteligente, es decir, Aitor Esteban es una persona que sabe en derecho, o sea, lo que sea torpe en cuestiones históricas, esto tiene que saberlo, ¿eh? Claro, Tiene que claro, saberlo. claro, claro. Es impresionante. Yo creo que son dos documentos los que has leído. Bueno, yo qué sé, yo estoy perplejo porque esto cambia la historia por completo, ¿no? 180 grados, Pepe. Y en cuanto a la manipulación de la lengua, y hay que tener en cuenta que el alcalde de Vitoria, el 23 de julio, sacó un bando en que dice que
el espléndido resurgir del alma nacional, amparador del generoso, heroico e inteligente movimiento patriótico de nuestro glorioso ejército, necesita de todos vosotros colaboración de estricta y fuerte disciplina, que no empañe lo más mínimo tan esplendoroso resurgimiento. A este fin os ruego y mando que os abstengáis en estos sublimes momentos de impulsos tal vez explicables, pero no inadmisibles. No puede la iniciativa privada realizar actos en la vía pública deteriorando placas, emblemas, imponiendo o forzando símbolos. Muy bien, qué barbaridad. Madre mía, madre mía. Eso cambia la historia, bueno, la historia que nos cuentan ahora, lógicamente, Pepe, porque esa historia está escrita ahí en los documentos que tú estás rescatando. Sí, la verdad que se ha manipulado. También ocurrió vamos a ver, en la prensa también hace hincapié esta prensa de Álava de que nacionalistas vascos de Navarra se alistaron voluntarios en las tropas de Mola, para claro, combatir. claro, fíjate. Con lo cual quiere decir que ni Álava ni Navarra, el Partido Nacionalista Vasco siguió las directrices de Vizcaya, de Guipúzcoa, cuidado, porque hemos demostrado, cuando hablamos de Guipúzcoa, que en Guipúzcoa lo que pasó es que como consecuencia de la marcha de las primeras operaciones, los socialistas engañaron a los miembros del Partido Nacionalista Vasco de Guipúzcoa para ponerse al lado del Frente Popular, cuando habían pactado, tenían pacto con el general Muslera, ¿no? Claro, Con lo cual, perfecto. realmente, lo que está aquí es que en Vizcaya es donde se produce realmente la operación en contra del movimiento nacional, Claro, realmente. Y hay que tener presente que el mismo Mola, esto lo tenía claro, porque el general Mola, en el primer mando que emite en Pamplona el día 19 de julio, habla de defensa del regionalismo, ¿eh? ya, ya, Habla de defensa del regionalismo. ya, ya. Entonces, incluso cuando llegan las tropas, se conquista Guernica, de todo lo que se ha hablado Sí, del bombardeo y tal, bombardeo. pone el general Mola, las tropas nacionales, ponen un requeté que guarde el Sí, árbol de Guernica, es ¿eh? Y verdad. ahí fue exactamente. Entonces, esto se ha manipulado porque a un sector del nacionalismo vasco, el que mandaba, le interesa el enfrentamiento Claro, por claro, asociación con lo que es el resto de España, ¿no? claro. Bueno, esto que estás diciendo es también muy importante porque ratifica una vez más que el alzamiento se hizo en contra del gobierno ilegal, ilegítimo, traidor, porque se sometía a Moscú, del Frente Popular, no contra el régimen republicano, que había reconocido lo que tú estás diciendo ahora, esas particularidades regionalistas de Vascongadas, de Cataluña y demás. Entonces, Exacto. una vez más se demuestra por la voz, en este caso que tú has destapado de los propios del PNV, que el alzamiento no iba, y ellos así lo entendían también, no iba contra el régimen, sino únicamente contra el gobierno ilegal, ilegítimo, traidor del Frente Popular, porque si no otro gallo hubiera cantado. Me parece fundamental estos documentos que ha rescatado Pepe. Yo creo que son un bombazo y que mucha gente le va a sorprender. Para bien, creo yo, para bien, para aclarar las cosas, la verdad histórica como siempre. Adelante, Pepe. Bueno, en vista de ello, vamos a seguir analizando, porque además es de naturaleza, las personas asesinadas por su nombre y apellido, que son pocas en la zona en la zona de Álava, que quedó controlada por el Frente Popular o de Tierra de Nadie, Muy por bien. su nombre y apellidos, de todos los sitios, según un informe realizado por la Guardia Civil, ¿no? Un informe de la Guardia Civil, que es un informe policial, y después continuaremos hablando de estas cosas más. De Personas acuerdo. asesinadas en Amurrio, como hemos citado, fue José Manuel Diguri Berganza y su hijo, o Guadalupe, de ese crimen horroroso que ocurrió de 13 años. Después existen más personas que podemos hablar de ellas. Don Vicente Cabanas Badena, director del Reformatorio del Salvador, establecido en Amurrio, fue herido el 20 de agosto del 36 en kilómetro 36 de la carretera Bilbao-Pancorbo, falleciendo a consecuencias de las heridas en el hospital de Basurto el día 30 de dicho mes. Víctor Dimas Usategui, Evaristo Zuloaga Iturbe y Víctor Iturbe Aldema fueron asesinados en las cárceles de Bilbao en 1967. Francisco Padura Aldama apareció asesinado en un monte del barrio de Gardea, jurisdicción de Llodio. Y Bruno Toala Ibarrola apareció asesinado en Murga, Álava, ¿no? Como Claro. puedes ver, los nombres son todos vascongados, ¿eh?
todos más todos, todos sí, más señor. congados. Que parece Sí, que señor. esto, el Partido Nacionalista Vasco, que gobierna, se ha olvidado de ellos, ¿eh? Se ha Está olvidado de claro. ellos. Está claro y Sí, vamos sí, a ver, sí, porque sí. hay más. Vamos con Ayala, el ayuntamiento de Ayala, tierra de Ayala. Vamos a citar el nombre de los asesinados, según el A ver, informe de la Guardia Civil. José Izaguirre Alabaitirriaga, vecino de Raspaldía, 15 de septiembre de 1936, en Cabo Pilates. Máximo Menollo Robina, maestro de Izoria, apareció asesinado en el barrio de Ibargüe, de Izoria, el 30 de agosto claro. de 1936. Leonardo Palacio Echevarría, de Iredia, apareció asesinado en el Monte Ipavie, de Irecia, el 22 de agosto de 1936. Leandro Eznarriaga, Anguillo, lo mismo que en la anterior. Benito Jauregui Zurimendi apareció muerto el 7 de octubre de 1936 entre los kilómetros 44 y 45 de la carretera de Vitoria-Balmaseda, término de Olaveaga. Víctor Alegre Uriarte, párroco de Maroño, en el Cabo Quilates, en 1976, octubre. Francisco Ugarte Arberas, sacerdote de Raspaldiza, lo mismo que el anterior. Víctor Murga Álava, de Raspaldiza, en la cárcel de Los Ángeles Custodios de Bilbao, en abril de 1937. Claro. Benito Landa San Pelayo, secretario del Ayuntamiento de Raspaldiza, el 4 de enero de 1967, también en la cárcel de Los Ángeles Custodios de Bilbao. Personas asesinadas en Lezama, municipio de Lezama. Víctor Larrazábal Pau, de Lezama, asesinado en la cárcel Galera de Bilbao, en 1967. Félix Balza Velasco, igual. Luis Villanueva Arvide, lo mismo. Víctor Aspiazu Albaruza, en Autobizu, lo mismo que el anterior. Gregorio Urquijo Olano, de la Rimbe, lo mismo que el anterior. En Barambio, en la localidad de Marambio, personas asesinadas José Ramón y Sasi Aldama, en la cárcel de Raniraga de Bilbao, 4 de enero de 1967. Juan Plegaro y Juan Ramón Gil, en la Unza Galera de Iden. En Llodio, personas asesinadas las siguientes. Fabián Legorburu Pereira, vecino de Areta, apareció muerto en las inmediaciones del pueblo el día 10 de agosto de 1966, que era el cura párroco de dicho pueblo. Como puede, son bastantes nombres más Tremendo. comunes. Todos, prácticamente todos, Víctor claro. Pérez Folsum, portero del Marqués de Urquijo, apareció muerto en la carretera de Bilbao, Pancorbo, término de Arrezuniega, el 4 de agosto de 1936. Esto es muy grave porque mataron, como puedes ver, a José Claro. María. Al hermano le robaron, intentaron robar toda su biblioteca, al lingüista vascongado Julio de Urquijo, y al Claro. Marqués de Urquijo pues le robaron, lo mataron al portero también. Sí, O sea, esto también. ya es de familias enteras de liquidación o Sí, de grupos sí, familiares, ¿eh? sí. Es una especie de limpieza étnica que diríamos hoy. Sí, exactamente. En Aramayona detuvieron a varias personas. Los días 24 y 27 de agosto de 1916 fueron detenidos muchos vecinos y por el comité, ¿no? Claro. Y fueron asesinados en Bilbao, en Los Ángeles Custodios. Fueron dos, Francisco Azcaúa y Gerardo Ruiz, fueron asesinados en Bilbao, en la cárcel de Los Ángeles Custodios, y el tercero, Celestino Iriarte, que fue asesinado al interpasarse a las filas de las tropas nacionales, ¿eh? Ya, Y también se aplicó el mismo. ya. Pasemos al pueblo de Inoso. En el pueblo de Inoso se llevaron hasta ganado, dinero y muchísimas cosas, ¿eh? Claro, Y hay algún asesinado, como el vecino de Ostobizu, un tal Ramón Azpiazu, que si ignoras dónde fue enterrado, exactamente también ya. liquidado, ¿no? En Nazparrate fueron fusilados los vecinos de dicho pueblo, frailes Sanz Beid Tegui y Simón Basabe, dos frailes. En Cestafe fueron asesinados Feliz de Ruiz de Erenchún y Bernabé de Aguirre Aranguiz, ignorados quién fueron sus autores. En el Osu fueron asesinados los vecinos de este pueblo, Timoteo González Mendívil, Valentina Urquiola, son una señora, Félix Gonzalo Urquiola, Leocaldo Urquiola, hermanos, Sí. familia, Cedronio Urquiola, imagínate. Aquí, en este sitio pequeño, donde hubo pocas ejecuciones, también se procedió con familias, liquidarlas, ¿no? Fíjate, sí es verdad, sí es verdad. Ahí están Y los aquí, apellidos. Ahí están los apellidos. Antonio García de Cortázar, Juan de Armentia, Antonio
García Armentia, Félix Sezabe, Andrés Sazabe, o sea, hermano también, Teresa Viteri, Claro. Victoriano Urtiola, Dolores Domingo, Román Sáez de Buruaga, Luciano Ruiz de Erenchún, Eugenio de Mendizábal y Juan Ruiz de Erenchún. Qué barbaridad. Y todos por un tal Marcelino Urtiola apodado El Buey, liquidados. Esto es lo que dice el comisario jefe de policía en 1942. Como puedes ver, esto es una cosa muy grave, ¿no? Sí, señor, tremendo. Es impresionante teniendo en cuenta además, pues eso, que estuvieron pocos días en poder del Frente Popular. Es que hay que tenerlo en cuenta, claro, hay que tenerlo en cuenta. Es tremendo, tremendo. Adelante, Bueno, Pepe. y ahora vamos a seguir. Hemos comentado los asesinatos nombre a nombre, como tal, por este informe de la policía y la Guardia Civil, Sí, policía, creo que es, sí, de Vitoria. Y ahora vamos a seguir con las extralimitaciones cometidas en Amurrio. En Amurrio, extralimitaciones. Saqueos y detenciones ocurridas durante el periodo rojo. Sobre las 10:30 de la noche del día 26 de septiembre de 1936 fueron sacados por los rojos y asesinados como unos 200 metros de domicilio. Ya hemos hablado del padre y la hija. claro. Sí. El 28 de agosto del mismo año es apresado el padre religioso del reformatorio Vicente Cabenas Badena y conducido hasta la ciudad de Orduña, Vizcaya, donde le asestaron varios tiros, muriendo más tarde en el hospital de Basurto. Lo hemos comentado, que apareció en la carretera, ¿no? Sí. El 30 de agosto de dicho año, el 25 de septiembre del propio año, don Francisco Padura Aldama fue sacado de su domicilio y trasladado al pueblo de Llodio, donde fue asesinado sobre las 9 a medio kilómetro de la carretera de Vizcaya, acusado de presidente del Círculo Tradicionalista. El 27 de septiembre de dicho año fue detenido en la plaza de Amurrio don Bruno Otaola y Barrola y trasladado al pueblo de Murgala, de Ayala, territorio de Ayala, donde fue asesinado en dicho pueblo. Don Víctor Imas Usategui y don Evaristo Zuluaga Iturbe fueron detenidos el 11 de agosto de 1966 y llevados a las cárceles de Bilbao, como hemos comentado, donde fueron asesinados el 4 de enero de 1967. En el asalto a dichas cárceles, don Víctor Utirbe Aldama, que ya hemos hablado de él, fue detenido el 14 de noviembre de 1936 y asesinado en la cárcel de Bilbao, como hemos comentado. Claro. Hubo muchas detenciones de personas de derechas que después de sufrir las consecuencias de haber pasado por cárceles y checas son supervivientes y poseen el título de excautivos de España. De esto el gobierno vasco no se entera de nada. No se Los entera. daños más visuales fueron la destrucción por incendio producido por los rojos en su ida el día 19 de junio de 1967 de la casa, habitación y taller de muebles del vecino de esta villa, don Antonio Sarasola Sarachaga, en su totalidad. Otros daños consistentes fueron los deterioros interiores de la ermita de San Antón y edificios particulares de la Sociedad Religiosa Reformatorios del Salvador, don Zoro Oribe Argomoiz, doña Carmen Sauta y Sausti, don Lorenzo Sanz, que sufrieron deterioros, don José Daño Laiseca, herederos de don Blas Chuchuelo, doña Dorotea Llano Laiseca, con edificios de don Rufino Iyarti, Ornanes y las nuevas escuelas nacionales. Fueron también causados daños en su ida. Date cuenta que en su ida la mayoría de los rojos lo que hacían era quemar el territorio, quemarlo, como ocurrió como hemos comentado en Irún, sí, en Eibar, como comentó también aquí en Amurrio, sí, como también ocurrió en Guernica, porque en Guernica sí hubo una pasada de la luz Baci terrible, pero también fue incendiada, sí, también. Y eso también pasó en Burriana, pasó también en algunos pueblos de Castellón más. Burriana es una localidad de Castellón, es decir, esto se hizo en todos los sitios, ¿no? Efectivamente. La gente que lo sepa, porque parece que de esto no tiene muchos conocimientos, ¿no? Bueno, y ahora mismo, si nos lo permite, vamos a pasar, sí, que ya hemos hablado de ello, de Ayala. Se dice que extralimitaciones, saqueos y detenciones ocurridas durante dicho periodo. Personas asesinadas ya las hemos comentado en Ayala, las que fueron bastante, todos nombres naturalmente vascos, y fueron tenidos, dice el informe de la causa general, un sinnúmero de personas de calificación derechista, oscilando su número entre 80 y 90 personas. Esto también son víctimas de la persecución. El gobierno vasco de esto se ha olvidado, parece ser. También, efectivamente. En general, casi todas las personas de derechas que fueron detenidas sufrieron torturas por las palizas que los milicianos rojos les daban al tiempo de verificar su detención. Estamos hablando de 80 y 90 personas. Con otras 15 o 20 que liquidaron, son más de 100 personas las que fueron víctimas de la persecución roja
exactamente en Ayala. Incendios de edificios, septiembre de 36, la casa habitación de doña Jus Terretes de Aguiñiga fue incendiada y destruida totalmente por los rojos separatistas. En igual fecha, una cabaña de don Benito Villaluenga de Áñez ocurrió la misma suerte. Saqueos, la iglesia de Madaria y la de Maroño, así como el santuario de Nuestra Señora de Icharruren y las casas habitaciones de doña Jus Terretes de Aguiñiga, doña Julia Fernández de Murga y don Elías Gutiérrez, Eleuterio Izarra y Mariano Urquiciano de Lejarzo y la de Benito Villaluenga de Áñez. Otros hechos, los milicianos rojos cometieron toda clase de desmanes en los domicilios y haciendas de las personas de derechas, entre otras se cuentan el haber disparado sus fusiles contra sus domicilios, penetrando los proyectiles por balcones y ventanas. Quiero decir que ayer estaba yo viendo un reportaje de delitos en Estados Unidos. En Estados Unidos, por disparar contra un domicilio de una persona adversaria en que no causar la muerte, los tribunales de Estados Unidos, en tiempo de paz, le pusieron a esta persona que se entregó voluntariamente 20 años de cárcel. Qué barbaridad. Muy bien, me parece bien. Pero es como que la gente sepa en un Estado democrático como Estados Unidos. 20 años de cárcel por disparar contra un edificio de adversarios políticos sin causar ninguna herida, ningún herido. Claro, fíjate. Claro, como tiene que ser. Uno de estos domicilios lo fue el de don Pablo Bárcena, vecino de Izoria. Cometieron tales desmanes en las pérdidas se calculan la forma siguiente de más de 149.000 pesetas de la época. Qué barbaridad, madre mía. Entonces, vamos con Lezama, que ya hemos hablado de Lezama. 5 minutos, Pepe. 5 minutos. Sí, creo que nos va a dar todos. Vale. Nos va a dar todos. Venga, pues adelante. Vamos a ver. Extralimitaciones, saqueos y detenciones ocurridas durante dicho periodo fueron asesinadas las personas de derechas al ser detenidas siguientes: Juan de Roma, jefe Gen Ramón, Félix Iturbe, ya hemos comentado todas estas personas, incluso Víctor Aspiazo en el pueblo de Asteviaga, ¿no? Sí. Exactamente. Ya hemos comentado las personas, no los vamos a comentar, son bastantes, y después tenemos que decir que fueron detenidas también bastantes personas, como Casimiro, fíjate qué nombre, difícil de decir, Arbazagoitia, Beatriz Isasi, Mercedes Isasi, Eleuterio Zuloaga, Severano Jauregui, Dolores Iturbe, Jesús Iturbe, Máximo Iturbe, Pedro Aspe, José María Olamendi, Ignacio Cerrillo, Juan Mendieta, Juan Zarate, Emilio Fernández Ciriaco, el único de apellidos nacionales, pero el segundo es Imaz, que es vasco, Pedro Imaz, sí. José Cerrillo, Juan Cerrillo, todos ellos del pueblo de Barandi, los cuales fueron detenidos, los cuales permanecieron en cárceles y checas. Y aquí en Burgo hay muchísimos, muchísimos. Claro. No, es la tónica de siempre, Pepe, la tónica de siempre. Qué interesante, la verdad es que es impresionante y sobre todo lo que se va descubriendo de zonas en las que se pensaba que no había habido nada, pero bueno, aparte, en el momento que tenían 2 días, como aquí, que estuvieron controlando esos pueblos, nada, un mes, hacían lo de siempre. Qué terrible, de verdad. Sí, esto es para que digan que con todos estos que han sido alcoholizados y narcotizados, alcoholizados, decía una persona que ha comentado ahí en los últimos capítulos, que si están alcoholizados algunos, hombre, no sé si estarán alcoholizados realmente, ¿no? Pero narcotizados ideológicamente sí. Total, envenenados hasta las trancas, con el cerebro al revés, como suele decirse. Terrible, es lo peor que puede tener una persona. Vamos con las extralimitaciones del pueblo de Oquendo. Durante dicho periodo no hubo saqueos de ninguna clase, únicamente fueron detenidas unas 35 personas de derechas aproximadamente, y entre ellas asesinadas en la prisión flotante Barco Altumendi, a don Francisco Javier Zuri Calday o Otaola, ¿no? Esto es por lo que respecta naturalmente a Álava. Después hemos tenido que en Álava, lógicamente, no se puede olvidar, en Álava también hubo acciones del maquis, pero muy
muy tenues porque no hubo ningún asesinato de civiles, Ya, sí hubo atracos 3, enfrentamientos 1 con la fuerza pública, apresados otro y después apresados, perdón, 11, enfrentamientos 1 y detenidos unos 20. Por lo tanto, claro. Álava fue prácticamente, en cierta manera, no hubo una responsabilidad tan grande como ocurrió en otras provincias, no, pero tampoco Claro, ni en Vizcaya ni en Guipúzcoa hubo muchas atracciones de los maquis, como ya hemos comentado, ¿no? claro, claro. Guipúzcoa fue el más fuerte porque estaba pegando con la frontera, pero las muertes son por enfrentamiento entre la policía, entre las fuerzas policiales y los maquis. No hubo afortunadamente ningún civil asesinado, aunque sí hubo 2 sabotajes y fíjate, no hubo ningún atraco, ¿eh? No Ya. hubo ningún atraco en Guipúzcoa, ¿no? Pues se libraron en parte, pero hemos visto todo lo demás. José Piñero Maceira, se nos acaba el tiempo, José. Magnífico. Los dos documentos iniciales que has leído, de luego, dejan a uno perplejo porque descubren una verdad histórica que se ha estado ocultando. Qué pena. Así nos han engañado, nos siguen engañando, sobre todo algunos. Pepe, muchas gracias. José Piñero Maceiras, El terror rojo en la guerra de España. Seguiremos con esta interesantísima serie. Un abrazo muy fuerte, José. Muchas gracias y saludos a todos. A ti.